muchas gracias por permitirme estar aquí un día más con todos vosotros. Vamos a hablar de la conciencia, un tema que ha sido abordado desde múltiples perspectivas dentro de ámbitos diversos a lo largo de la historia, como ha sido la filosofía y más recientemente la psicología y la neurociencia, por ser uno de los aspectos más importantes para que podamos comprender en toda su dimensión al ser humano. Las definiciones sobre la conciencia han variado en función de la manera de entender, de asimilar y observar determinadas realidades por cada una de estas disciplinas a lo largo de toda la trayectoria humana. Y esta definición, como es lógico, no ha escapado al método que cada una de ellas ha empleado para su estudio. Pero voy a comenzar esta pequeña exposición arrojando un poquito de luz sobre estos conceptos que a menudo confundimos en nuestro lenguaje, que son la conciencia y la consciencia. La Real Academia de la Lengua Castellana nos dice que existen dos conceptos diferentes, pero muy relacionados entre sí, consciencia y conciencia, y que con frecuencia usamos indistintamente. Según las definiciones que nos ofrece, como digo, la Real Academia de la Lengua, encontramos que ambos términos no tienen el mismo significado, aunque podamos encontrar en ellos ciertos paralelismos. La palabra conciencia viene del término latino conscientia y es definido como el conocimiento inmediato que el sujeto tiene de sí mismo, el conocimiento que tiene de sus actos, de sus reflexiones, etc. Y como la capacidad de los seres humanos de verse y reconocerse a sí mismos, juzgando además sobre esa visión y sobre ese reconocimiento. Por otra parte, en el mismo diccionario, la palabra conciencia deriva de la misma palabra latina, conciencia, es decir, la raíz es común, y se define como la propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta. También tiene otra acepción, que es el conocimiento del bien y del mal, muy usado también por la filosofía, las religiones, etc. En cualquiera de los casos encontramos una alusión al autoconocimiento, a algo que sucede al darse cuenta de algún hecho que ocurre en el interior de uno mismo. Así que etimológicamente podemos decir que consciencia significa dos cosas. Con conocimiento, es decir, sabemos lo que hacemos y cuándo lo hacemos, y como conocimiento compartido, es decir, compartimos conocimientos con otras personas. Esta cuestión añade al tema del conocimiento la idea de que aquello que conocemos, en este caso nosotros mismos, es a su vez algo compartido por los otros, es algo compartido por los demás, por nuestros compañeros de humanidad, por otros que además están conociendo también a sí mismos. Nosotros vamos a utilizar ambos términos indistintamente, aunque el término conciencia es mucho más cercano al enfoque psicológico. Este tema es uno de los más de los abordados con mayor frecuencia dentro de la filosofía y dentro de la psiquiatría por estar estrechamente relacionado con esto que entendemos por mente. Si comprendemos mejor qué es la conciencia del ser humano, parece que sería posible conocer con más profundidad qué es la mente humana, qué somos verdaderamente, cuál es su funcionamiento y cuál es su relación e imbricación con ese órgano maravilloso que es el cerebro. Una de las cuestiones que más ha influido en la conceptualización de lo que es la conciencia ha sido el método elegido para estudiarla. Por ejemplo, para algunos ha sido más adecuado tratar la conciencia
o buscar la conciencia en los mecanismos neurobiológicos o bioquímicos del cerebro, como vamos a ver un poquito más adelante. Para otros ha sido mucho mejor la observación de la conducta o la descripción imparcial de los hechos, entre otras muchas posibilidades. Pero ¿qué sabemos realmente del funcionamiento del cerebro? Nos dice David J. Chalmers, que es un filósofo analítico australiano especializado en filosofía de la mente y fisiología del lenguaje, que la conciencia, la experiencia subjetiva de un yo interior, plantea uno de los mayores retos a la neurociencia. Incluso un conocimiento detallado, nos dice literalmente, del funcionamiento del cerebro y de los correlatos neuronales de la conciencia resultan insuficientes para explicar cómo y por qué los seres humanos poseen mentes conscientes de sí mismos. A pesar de estar en condiciones de afirmar que la actividad cerebral por sí sola no puede explicar la conciencia, muchos neurocientíficos adoptan un enfoque absolutamente materialista basado en la premisa de que el contenido de los pensamientos, de nuestros sentimientos y los recuerdos pueden ser explicados a partir de una actividad cerebral cuantificable. Algunas investigaciones publicadas recientemente en la revista Nature Neuroscience, realizadas, mejor dicho, por el premio Nobel Francis Crick, recordamos que es uno de los descubridores de la estructura del ADN, nos dice que la conciencia humana y la percepción de la individualidad se generan en determinado espacio del cerebro situado en la parte posterior del córtex, lo que convierte estos fenómenos en meros episodios de las reacciones bioquímicas del cerebro según dicha investigación. Esta investigación pretendía determinar la relación neuronal de la conciencia, o lo que es lo mismo, las bases neurobiológicas de esta facultad superior del psiquismo humano. El córtex, como podemos ver en esta representación, en esta imagen, emerge como la región del cerebro donde se generan los procesos de conciencia. Es una sofisticadísima interconectada red neuronal que va a sustentar la percepción, nuestras percepciones, a través de nodos que expresan cada uno de ellos un aspecto de las mismas. Un nodo, vamos a recordar que un nodo es un determinado conjunto de neuronas especializadas. Un nodo por sí mismo no es capaz de generar conciencia, naturalmente, ni de sostener la noción de individualidad. Pero es cierto que los nodos se activan y desactivan en función de una serie de coaliciones de neuronas que vendrían a ser las que amplían la capacidad cerebral y van a generar la conciencia, sobre todo la conciencia de los procesos subjetivos y del entorno. Las investigaciones de Francis Crick fueron realizadas conjuntamente con Christoph Kotz. Él es un científico norteamericano especializado en neurociencia y conocido por sus trabajos en bases neuronales de la conciencia. Él es director del Instituto Científico del Instituto Allen, el CITEL, y su trabajo y pensamiento se van a centrar en buscar las respuestas sobre cómo es posible que el cerebro pueda producir conciencia humana y cómo una mente sintiente o sintiente llega a elevarse de un cerebro material bajo las reglas de la física. Preguntas muy interesantes que ahora la neurociencia está investigando. Algunos de los datos de mayor valor provienen de estudios realizados en pacientes epilépticos en cuyo cerebro se colocaron diminutas sondas para evaluar sus ataques. El estudio describe cómo determinadas partes del cerebro se interrelacionan para producir la conciencia. Es así que por primera vez disponemos de un esquema coherente sobre esas correlaciones neuronales de la conciencia en términos filosóficos, psicológicos y neuronales. Esta es la conclusión a la que ha llegado este estudio. La conciencia en sí podría ser la expresión
de un determinado y reducido número de neuronas. En particular, como hemos dicho antes, las que se proyectan desde la parte posterior del córtex frontal. Añaden los investigadores que esto podría ser de esta manera. Desde 1976, Francis Crick, autor del conocido y recomendado libro La búsqueda científica del alma, ha dedicado su vida a estudiar el cerebro humano y a buscar esas bases científicas sobre este objeto tan intangible como es la conciencia. La conciencia ha sido considerada desde hace mucho tiempo como un tema tabú y ha permanecido incluso excluida del ámbito científico desde hasta hace relativamente poco tiempo, cuando algunos científicos, algunos premios Nobel, la han convertido en objeto de investigación. Hay que comprender también que estamos viviendo en un periodo en el que la neurociencia ha dado un paso adelante muy importante. En la actualidad hay aproximadamente un millar de científicos que investigan esta peculiar función del psiquismo humano, particularmente en los Estados Unidos y en Europa del Norte, que van a encontrar en la investigación de Crick un nuevo impulso a sus trabajos. Como muchos de los otros aspectos investigados, que son particularmente sutiles, la misma definición de conciencia es objeto de controversia entre estos científicos. Las aproximaciones al concepto a este concepto de conciencia van desde la metafísica a la neurobiología, pasando por la física teórica. Este fenómeno de estudio de la conciencia se va a abordar, por un lado, como un tema trascendente o metafísico y por otro, como un estado de vigilia en el que se desarrollan diferentes procesos como la percepción, la visión, la atención, es decir, procesos absolutamente físicos. Dos grandes corrientes van a estructurar y yo diría que van a intentar dar un paso adelante en cuanto a la comprensión de lo que es la conciencia. Una viene procedente de la neurobiología y la psicología cognitiva, y la otra es la que postula que la conciencia es una propiedad de la materia a nivel cuántico. Esta última es absolutamente novedosa, absolutamente innovadora. En su teoría de la conciencia esparcida, Ricardo Manzotti plantea que la conciencia es un proceso en constante flujo entre el mundo y la percepción del mundo. Surge precisamente de esta relación y no del cerebro. Es decir, somos conscientes porque tenemos una percepción del mundo y esa percepción del mundo a su vez nos hace conscientes. Este eminente científico está doctorado en robótica, él está especializado en inteligencia artificial, visión artificial, percepción y sobre todo está trabajando mucho sobre este tema de la conciencia. Aunque la ciencia, podemos decir establecida o ortodoxa, acepta que la conciencia es un fenómeno que aún no ha conseguido ser explicado cabalmente, generalmente asume que esta es producto de procesos neuronales y como tal producto de procesos neuronales se fija en el cerebro. Al contrario que la filosofía oriental nos dice que la conciencia no puede ubicarse en un sitio, sino que es aquello que soporta la existencia y que está diseminada por todo el universo. La conciencia está en la mente, pero la mente, sin embargo, estaría en todas partes. Con todo, aún no existe aún evidencia directa que pruebe si las neuronas generan la esencia subjetiva de nuestra conciencia y, de ser así, ¿cómo podrían hacerlo? Los estudios llevados a cabo en cuanto a las experiencias cercanas a la muerte, que más adelante vamos a retomar en esta charla,
Estas experiencias sufridas por pacientes en el transcurso, como todos sabemos, de una parada cardiorrespiratoria generalmente, han demostrado que el ser humano puede experimentar una conciencia clara con recuerdos, emociones y sentimientos vividos, con pensamientos lúcidos, a pesar de estar muertos clínicamente hablando, es decir, que su cerebro no presenta ningún tipo de actividad. Hay una interrupción del flujo de sangre al cerebro y se produce la muerte clínica. No hay ninguna actividad ni cuantificable ni clínica en el cerebro. Cabe entonces preguntarnos cómo puede ser. ¿Qué nos dice la ciencia acerca de la relación entre el cerebro y la conciencia? ¿Dónde y cómo podemos localizarla? ¿Cómo puede la materia generar conciencia? ¿Cómo podría generarla? Sabemos que el cerebro está formado por materia en estado puro, átomos, moléculas que constituyen las neuronas y que las neuronas a su vez constituyen estos bloques neuronales capaces de desarrollar procesos químicos y eléctricos. ¿Cómo es posible entonces que una actividad inmaterial, como es por ejemplo la atención, como es el pensamiento, puede corresponderse con una reacción perceptible en la actividad eléctrica, magnética y química? Una actividad cuantificable en una determinada parte del cerebro. Tenemos conocimiento de que esto es así gracias a todo tipo de imágenes y mediciones en las que podemos comprobar qué es lo que sucede en nuestro cerebro y cuáles son las estructuras que pueden permitirnos experimentar eso que llamamos conciencia. Vemos aquí un dibujo del cerebro donde vemos aquellas partes que intervienen directa o indirectamente en este proceso de generar conciencia. La conclusión lógica es que la cooperación de todas estos centros, estas diferentes partes del cerebro, van a posibilitar la experiencia de la conciencia cotidiana. Según los conocimientos vigentes, no podemos reducir la conciencia a la actividad y a los procesos cerebrales. El cerebro está constituido por aproximadamente 100.000 millones de neuronas, 20.000 millones de las cuales están situadas en el córtex cerebral, es decir, en la capa más superficial del cerebro. Y todos los días mueren varios millones de ellas. Sin embargo, no podemos obviar que la composición y la cohesión de todas las estructuras cerebrales, desde el nivel molecular al nivel celular, están en constante proceso de cambio, están en constante proceso de renovación, hecho que plantea las consiguientes incógnitas acerca de, por ejemplo, cómo podemos mantener, siendo esto así, la memoria a largo plazo. Si las células se destruyen, si las células mueren, ¿cómo es posible que no perdamos esas informaciones tras la muerte de estas neuronas? Las neuronas, fijaros, procesan y transmiten la información a través de la sinapsis. La sinapsis es la unión de unas neuronas con otras. Estas sinapsis estimulan o inhiben a otras neuronas en cuanto a su funcionamiento. Todas las neuronas cooperan en redes que son muy complejas, en una especie de caos organizado, y van a comunicarse, como hemos dicho, a través de estas sinapsis en las que se producen oscilaciones del voltaje, que van a dar lugar a la liberación de neurotransmisores. Digamos que esos neurotransmisores es la forma que tienen las neuronas de comunicarse unas con otras. La suma total de todas esas oscilaciones de voltaje van a generar campos eléctricos. Lo podemos ver en los escáneres, en las tomografías del cerebro, es que vemos cómo hay determinadas zonas del cerebro que se iluminan
según las actividades que estemos realizando. Pues eso son las descargas eléctricas de las neuronas. Bien, pues esos campos eléctricos están en constante cambio. Sin embargo, todo ese funcionamiento complejísimo no va a explicar definitivamente cómo se procesa ese intercambio de comunicación de una neurona para otra. Es muy improbable y muy arriesgado afirmar entonces que sean las neuronas las que generen los pensamientos y las emociones. Siendo así, tenemos que preguntarnos cómo se almacenan y después se recuperan todos los recuerdos de la vida de una persona junto con las emociones asociadas a ellos. ¿Y dónde se guarda toda esa cantidad de información que además permanece disponible instantáneamente? Fijaos, yo siempre pongo este ejemplo, cuando nos remontamos a nuestra infancia o a un recuerdo bonito de juventud, generalmente ese recuerdo va asociado no solamente a unas imágenes, sino también a olores, a sabores, a sonidos determinados. Todo eso inmediatamente emerge de manera natural a nuestra memoria. Ocurre también cuando olemos, por ejemplo, algo que se está cocinando y de pronto nos acordamos de una vivencia pues con nuestras abuelas, con nuestras madres, de un momento determinado, ¿no? Un simple estímulo sirve para traer a la memoria, rescatar de la memoria a largo plazo un recuerdo. ¿Dónde está almacenada esa información? ¿Dónde se encuentra? La cantidad de información almacenada, si pensamos en un centímetro cúbico de córtex cerebral, va a contener no menos de 10 millones de neuronas. Cada neurona va a tener como mínimo 1.000.000 de sinapsis, es decir, cada neurona va a estar conectado a por lo menos 1.000 neuronas. Cada centímetro cúbico da cabida a 10 elevado a 11 sinapsis. Imaginaros, 10 seguido de 11 ceros. Y lo que viene a ser que el cerebro contiene 10 elevado a 14 sinapsis. Es decir, una cifra que no podemos leer. Si cada sinapsis alberga un bit de información, el funcionamiento del cerebro requeriría esa cifra enorme, 100 seguida de 12 ceros, bits para el proceso, para procesar, para que pueda procesar la información. Esta cantidad es mucho más grande que la manejada por el ácido desoxirribonucleico. Estos datos nos indicarían que nuestro cuerpo no puede albergar toda esa cantidad de información, que las células de nuestro cuerpo no pueden albergar toda esa cantidad de información. Hemos mencionado anteriormente que la composición y la cohesión de las estructuras neuronales que están en permanente cambio plantean incógnitas en lo que a la memoria a largo plazo se refiere. El neurólogo inglés John Lorber describió o ha descrito el caso de un joven totalmente sano, un joven que tiene una titulación en matemáticas y un coeficiente intelectual de 126. Se le somete a un escáner cerebral y se revela que padece una gravísima hidrocefalia, esto es que el 95% de su cerebro estaba relleno de fluido cerebroespinal y su córtex no tenía más de unos 2 milímetros de grosor, es decir, apenas había tejido cerebral. El peso del cerebro se estimó en unos 100 gramos. Hay que tener en cuenta que nuestro cerebro pesa alrededor de 1,5 kilos, 1.500 gramos aproximadamente. Sin embargo, pese a esta deficiencia, su función cerebral permanecía intacta. La conclusión es que un cerebro, como instrumento, puede haber resultado dañado, pero la verdadera conciencia permanece intacta. Si no fuera así, este joven no hubiera podido llevar a cabo sus estudios y llevar a cabo
una vida normal. Por lo tanto, la conciencia y el cerebro son interdependientes, lo que no equivale a decir que los procesos emocionales y mentales son equiparables o reducibles a procesos cerebrales. Es decir, mente y cerebro se interrelacionan, pero no son lo mismo. ¿De qué otra manera podremos explicar sino el hecho de que determinadas personas o pacientes que sufren una demencia grave o incluso una esquizofrenia crónica puedan experimentar breves instantes de lucidez, por ejemplo, poco antes de morir? No lo han experimentado en un largo periodo de su vida y, sin embargo, poco antes de morir, algo se activa en su cerebro que les permite tener unos instantes de lucidez. Para seguir profundizando un poquito más en estas cuestiones y buscando respuestas que nos satisfagan, vamos a hablar muy poquito sobre la neuroplasticidad del cerebro. El cerebro es extremadamente plástico, es extremadamente moldeable, sobre todo hasta los 4 años de edad, de ahí que sea la edad ideal para que los niños aprendan cuanto más mejor. ¿Qué significa que es extremadamente plástico? Pues que es capaz de adaptarse y modificarse en virtud de la actividad mental, intelectual y también de la actividad física. A través de la actividad física oxigenamos nuestro cerebro. Recordamos, mens sana, in corpore sano. El psiquiatra y psicoanalista Norman Doidge, en su libro El cerebro se cambia a sí mismo, nos dice: nuestros pensamientos pueden cambiar la estructura material de nuestro cerebro a nivel microscópico, puesto que el cerebro está en constante proceso de adaptación, de modo que la terapia hablada o la imaginación pueden cambiar y modificar nuestra estructura cerebral. Un ejemplo fantástico de la gran plasticidad de nuestro cerebro, sobre todo durante, como digo, los primeros años de vida, lo ilustra la historia de una niñita de 3 años a la que hubo que extirparle el hemisferio izquierdo a causa de una gravísima encefalitis crónica que sufría y con síntomas de epilepsia, además. Un año después de la operación, que en personas adultas hubiera supuesto parálisis, la pérdida de la visión de ese ojo, como es lógico, la incapacidad para hablar, la incomprensión del lenguaje, pues bien, esta niña no presentaba secuela alguna. Esa parálisis inicial había desaparecido, podía pensar con claridad, saltar, correr, jugar, oír, veía. Intelectualmente, hoy en día, esta niña habla 2 idiomas y es una magnífica estudiante. Hoy no es novedoso, todos lo sabemos, que la meditación, las técnicas de relajación, etcétera, ayudan al cerebro positivamente a mantener esa plasticidad, provocando muchos y variados beneficios. Muchas investigaciones apuntan ya a que la mente condiciona directamente la actividad cerebral. Una de esas investigaciones ha sido llevada a cabo por el Premio Nobel de Neurofisiología Roger Sperry. Como conclusión diremos que la mente humana es capaz de transformar la estructura anatómica y las funciones asociadas a nuestro cerebro. Y si es así, tenemos que preguntarnos cómo podría el producto, que es la mente, cambiar a su propio productor, que sería el cerebro. Pues vamos a avanzar un poquito más. Parece cada vez menos probable, en la medida que avanzan las investigaciones, en la medida que se van presentando estudios, que la conciencia sea un mero producto del cerebro. No solo porque la actividad cerebral cuantificable no nos dice absolutamente nada acerca del contenido de los pensamientos y los sentimientos, sino sobre todo también porque, como hemos visto, la mente es capaz, muy capaz, de cambiar la anatomía y las funciones cerebrales. Y porque además hay pruebas de que la conciencia puede experimentarse independientemente de la función cerebral.
Vamos a detenernos otra vez en las experiencias cercanas a la muerte para examinar y comprender algunas cuestiones que están siendo investigadas. Determinados aspectos por todos conocidos y que son subjetivos de esta intensa experiencia, que es tener una experiencia cercana a la muerte, nos lleva a compararlos con algunos conceptos de la física cuántica. Y diremos, ¿cómo es posible? ¿Por qué? La teoría cuántica surge a principios del siglo XX, el momento en el que los científicos comenzaron a medir el comportamiento de las partículas subatómicas, como los electrones y los protones, y quedaron atónicos todos al comprobar que estas partículas a nivel cuántico no se sometían a las leyes de la física clásica. Vamos a analizar entonces paso a paso los acontecimientos que surgen en una experiencia cercana a la muerte en personas que se ha constatado fehacientemente que presentaban muerte cerebral en ese momento. Como hemos dicho antes, no hay actividad cuantificable, medible de ningún tipo en su cerebro. Y su relación, y la relación que esta experiencia tiene con el comportamiento de las partículas a nivel cuántico. La retrospección vital. Aquí hablamos de estos relatos que las personas que han vivido o han pasado por esta situación nos hacen en cuanto a la revisión de la vida, ¿no? Aparece ante ellos con todo lujo de detalles, no solamente visuales, sino a nivel de sentir, a nivel de vivenciar de nuevo e incluso sentir las emociones que otros sienten en ese momento, ¿no? Sería, por lo tanto, la revisión de los momentos pertenecientes al pasado, con todo ese lujo de detalles. Todo, en ese momento, todo parece conectado entre sí. Una interrelación semejante a lo que la física cuántica denomina entrelazamiento, en lo que todo parece ser uno. Tiempo y espacio son uno. Todo existe en un instante, en un presente eterno, lo que provoca que podamos acceder a esa información de manera inmediata y revivida. La mente parece contener todo a la vez en una dimensión en la que no existe ni el espacio ni el tiempo. En la física cuántica, esta interconexión atemporal y alocal, es decir, sin tiempo y sin espacio, se denomina no localidad. Y se explicaría de esta manera: dos partículas que emanan de la misma fuente, pero que han sido disparadas en direcciones diferentes, a continuación, implementando que se encuentran en lugares separados, la medición nos dice que si medimos una partícula, nos va a dar también los resultados de la segunda. Es decir, esto significa que ambas partículas, de alguna manera que no podemos todavía entender, estarían conectadas, interrelacionadas. Por lo tanto, en esta dimensión que se abre a las personas que tienen esas experiencias cercanas a la muerte, todo sería posible. Después nos encontraríamos con los episodios extracorpóreos, en los que la conciencia del sujeto, independientemente de su cuerpo, tiene acceso directo a cualquier lugar que se le pase por la mente. Quienes hemos leído y estudiado alguna de estas experiencias, sabemos que estos enfermos relatan, estos pacientes que están en muerte clínica, relatan cuando regresan que ha sido suficiente con pensar en un familiar o con pensar en un lugar determinado para verse inmediatamente trasladado a ese lugar. Por lo tanto, es posible tener un vínculo no local con la conciencia de otras personas.
Desde el momento en que pensamos en alguien o en algo, nos vemos irremediablemente atraídos hacia ellos. Y además podemos leer sus pensamientos, podemos sentir lo que ellos sienten y acceder a sus emociones, incluso en el encuentro con seres ya fallecidos. Normalmente, además, estos individuos suelen mantener esta capacidad de conexión no local, comunicándose con otras personas más allá del espacio y del tiempo. Esto tiene un nombre ya dentro de la neurobiología que se llama sensibilidad intuitiva agudizada. Es decir, no hay distancia para ellos, pueden sentir, pueden percibir lo que los demás, por muy lejos que estén, sientan y perciban a su vez. Otra de las cosas que nos encontramos curiosas en las experiencias cercanas a la muerte es el viaje a través de ese túnel. Esto es conocido desde la antigüedad más remota y nos indica una transición consciente desde nuestro mundo físico a un lugar fuera del espacio y del tiempo, a un espacio multidimensional en el que ni el tiempo ni la distancia desempeñan papel alguno. El físico teórico, por todos conocido, Stephen Hawking, llama a esta transición instantánea del espacio-tiempo al espacio multidimensional como agujero de gusano. Es decir, es como si el paciente que está viviendo esta experiencia fuera expulsado de su cuerpo y viajara a través de este túnel, de este agujero de gusano, hacia un lugar donde el tiempo y el espacio no existen. Una realidad, pues, como él dice, multidimensional, donde, como sabemos, se reencuentra en ocasiones con sus seres queridos, algunos de ellos ya desencarnados, y establece relaciones con seres espirituales en un lugar que está fuera de nuestra percepción física. Los estudios científicos sobre las experiencias cercanas a la muerte muestran que estos aspectos fundamentales de las propias experiencias se corresponden o son análogos a esos principios de la física cuántica. De acuerdo con la teoría cuántica, todo en el universo está interconectado. Existe una causa no local para todo suceso y cuando algo ocurre, cambia de inmediato el universo entero, precisamente por esta correlación, por esta interconexión que existe. En 1923, premio Nobel Louis de Broglie escribió que en última instancia toda la materia del universo puede contemplarse como una función de onda. Esto significa que también la materia se caracteriza por una complementariedad onda-partícula, lo que ya fue demostrado en el caso, por ejemplo, de la luz. La luz a veces se comporta como partícula cuando hablamos de los fotones y otras veces se comporta como una onda. En 1930, Albert Einstein escribió: hemos llegado a la conclusión de que el espacio es la cuestión primordial, mientras que la materia es sólo secundaria, refiriéndose a la esencia de nuestro universo. Unos cuantos años después, Schrödinger afirmó: lo que observamos como cuerpos y fuerzas materiales no son sino formas y variaciones en la estructura del espacio. Somos energía condensada, somos únicamente energía. En este caso, por nuestra vibración, una densificada y materializada. Para comprender lo que queremos decir, diremos que según los principios de la física y de la mecánica cuántica, cuando un objeto cuántico no es observado, no tiene localización definitiva en el espacio ni en el tiempo. Esto es un poco complicado de entender. Ni atiende a las propiedades inalterables que la física tradicional o clásica puede atribuirle. Se sabe que una partícula cuando es observada cambia su comportamiento desde el punto de vista de la física cuántica. Es decir,
que la mente, que el pensamiento pueden modificar el comportamiento de esa partícula. Entonces, tenemos que preguntarnos si verdaderamente la materia existe o qué es o qué sería la materia. Si las propiedades fundamentales puede darlas la observación, es decir, que el observador va a incidir en el comportamiento de la partícula, tenemos que pensar en grandes términos, qué tipo de realidad es la que existe. ¿Condicionamos nuestra realidad cuando la observamos? Y una pregunta que queda en el aire: ¿existiría la luna cuando no la estamos mirando? Yo ahí lo dejo. Pero todo ello nos lleva a una conclusión, a una respuesta que roza lo filosófico. No existe tal realidad objetiva. La realidad objetiva, tal y como nosotros la percibimos, en realidad no existe, es una ilusión. Existe verdaderamente una realidad intersubjetiva, es decir, una realidad que creamos nosotros a través de nuestras percepciones, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. El mundo, entonces, en palabras de Rödingen, es una construcción, por lo tanto, de nuestras sensaciones, de nuestras percepciones y de nuestros recuerdos. Con anterioridad hablábamos de la no localidad, de ese espacio no local en el que todo es posible, está fuera del espacio, está fuera del tiempo. Es una dimensión en ese sentido muy particular. Se trataría de un espacio vacío donde los quarks, que son unas partículas elementales y constituyentes de la materia, los electrones, la gravedad y la electricidad han confluido y no existen de forma aislada, es decir, sería aquello donde todas las fuerzas del universo confluyen. Se cree que ese espacio no local podría ser la base de nuestra conciencia. Según la interpretación de algunos científicos, como von Neumann, Weinberg, Joseph Font, se trata de un espacio metafísico en el que la conciencia podría ejercer su influjo porque posee propiedades fenoménicas. La conciencia tiene una presencia dominante en el universo y toda la materia posee propiedades subjetivas o conciencia. La conciencia constituye el origen o el cimiento de todo. Toda la materia o realidad física han sido conformadas por esa conciencia no local. Ya en el siglo XVII, Newton afirmaba que el espacio omnipresente podría estar preñado de una sustancia espiritual y calificaba el espacio de un observatorio divino. El filósofo David Chalmers, especializado en el estudio de la conciencia, denomina ese enfoque monismo o panpsiquismo. Para él existe un vínculo fundamental entre la materia y la conciencia, concediendo a la conciencia un papel fundamental y causal en el mundo físico. Algunos físicos cuánticos creen que existe una coherencia cuántica en todos los organismos vivos, tanto a nivel celular como subcelular. Esto podría explicarse a través de la capacidad organizativa de la materia viva, por la cual la materia desestructurada, inerte y caótica del entorno inmediato es absorbida e integrada en una estructura dinámica, de coherencia ordenada, tal y como describió el químico Ilya Prigogine, laureado con el premio Nobel. Otro físico, Herbert Feldnitz, aportó argumentos muy convincentes al respecto de estos procesos, en los que describió cómo las moléculas y las células empiezan a vibrar y a formar un todo coherente con frecuencias idénticas en un estado ordenado. Los elementos constituyentes no solo se van a comportar como un todo, sino que devienen en un todo. Estaríamos hablando de la conciencia. Sería la conciencia quien regiría, en términos espíritas, ese modelo organizador biológico que provoca esa vibración, que provoca que esa materia desestructurada e inerte se agregue para dar lugar al ser que yo soy, encarnado en este momento y en este lugar. Según todo lo dicho hasta ahora, nuestro cerebro sería semejante a un televisor
que recibiera la información de los campos electromagnéticos y decodificaría la imagen y el sonido, lo que es lo mismo. El cerebro sería el decodificador de nuestra conciencia. Tenemos un cuerpo, pero somos conciencia. Esta afirmación nos permite explicar muchísimos de los fenómenos mediúnicos y anímicos de los que nos habla la doctrina espírita y que han sido ampliamente estudiados. La continuidad de la vida después de la muerte, la preexistencia del alma y la reencarnación, la comunicación con esos que llamamos muertos. Todo ello convenientemente estudiado, como digo, por la doctrina espírita. Algunas de las cuestiones relacionadas con el cerebro y la conciencia que hemos tenido la oportunidad de esbozar desde el punto de vista más científico hacen alusión directa a los conceptos que la doctrina espírita ya nos expuso hace ya 160 años. León Denis, el apóstol del espiritismo, legítima expresión de la cultura francesa, en el Congreso Espírita Internacional celebrado en París en el año 1925, y en su libro El genio céltico y el mundo invisible, editado 2 años después, proclamó que el espiritismo viene a fundir y a reunir en una síntesis grandiosa todas las formas del pensamiento y la ciencia. Así, en el libro de los espíritus encontramos que el alma es un espíritu encarnado cuyo cuerpo no constituye más que la envoltura, y que hay 3 cosas en el hombre. La primera, ese cuerpo o ser material, análogo a los animales, constituido de la propia materia del planeta, del mundo en el que habitamos, y animado por el mismo principio vital. El segundo sería el alma o el ser inmaterial, ese espíritu encarnado en el cuerpo, que quizá sea nuestra conciencia. Y en tercer lugar, el vínculo que une el alma con el cuerpo, el principio intermediario entre la materia y el espíritu. Podríamos estar ante eso que llamamos mente. En el capítulo 2, en los elementos generales del universo, concretamente en la pregunta 22A y 23 respectivamente, Allan Kardec pregunta: ¿qué definición podéis dar de la materia? La materia es el vínculo que encadena al espíritu, es el instrumento que le sirve y sobre el cual al mismo tiempo ejerce su acción. Desde este punto de vista podemos afirmar que la materia es el agente, el intermediario, con cuyo concurso sobre el cual obra el espíritu. ¿Qué es el espíritu? El principio inteligente del universo. El espíritu, prosigue Allan Kardec preguntando, ¿el espíritu es independiente de la materia o solo constituye una propiedad de ella, como los colores son propiedades de la luz y el sonido es una propiedad del aire? Y los espíritus lo dicen, uno y otro son distintos, pero se precisa la unión del espíritu con la materia para comunicar inteligencia a esta última. Por último, esa unión, pregunta el maestro Ionés, ¿es asimismo necesaria para la manifestación del espíritu? Es necesaria para vosotros, debido a que no estáis constituidos para percibir aún el espíritu sin materia. Vuestros sentidos no han sido hechos para ello. Un hecho evidente predomina en todas las hipótesis. Vemos materia que no es inteligente y por la otra vemos un principio inteligente independiente de la materia. El origen y la conexión de ambos aún todavía no son desconocidos, tengan o no una fuente común y puntos de contacto necesarios, posea la inteligencia, su existencia propia o constituye una propiedad, un efecto, sea ya conforme la opinión de algunos una emanación de la divinidad, nos dice Allan Kardec, he aquí que lo ignoramos. En la obra psicografiada por Francisco Cándido Xavier, Evolución en dos mundos, a finales de los años 50 del pasado siglo XX, y cuya autoría espiritual es de André Louis, encontramos material de estudio en este sentido de un valor
impresionante. Vamos a leer algunos párrafos, solo algunos párrafos, para que vayamos viendo y vayamos haciéndonos una idea de la necesidad que aún tenemos de estudiar y de profundizar esta doctrina y este conocimiento que tantas cosas buenas nos aporta. Nos dice André Luiz en un determinado capítulo que las inteligencias humanas que conviven con nosotros utilizan el mismo fluido cósmico en permanente circulación en el universo para la cocreación en un plano menor, asimilando los corpúsculos de la materia con la energía espiritual que les propia, formando así el instrumento fisio-psicosomático con que se manifiestan. En este párrafo veríamos la mente como la mente y la conciencia como ese objeto sobre el cual se constituiría nuestro propio cuerpo. En virtud de la ley de atracción atraeríamos para nosotros aquellos elementos que nos son necesarios para constituir nuestra materia, nuestro cuerpo físico. Hablando del perispíritu o el cuerpo mental, como él lo denomina, y vehículo de manifestación de la conciencia, encontramos el siguiente párrafo. Él es el santuario vivo en que la conciencia inmortal prosigue su manifestación incesante más allá de la tumba, con su formación sutil, urdida por recursos dinámicos, extremadamente porosa y plástica, en cuya organización las células, en otra franja vibratoria, y con un sistema de permuta visceralmente renovado, se distribuyen más o menos similarmente a las partículas coloidales, con la respectiva carga eléctrica, comportándose en el espacio según su condición específica y presentando estados morfológicos conforme, mejor dicho, al campo mental al que se ajustan. Nuestra mente, nuestro estado mental, ese campo mental atraería para sí esas formas morfológicas que necesitamos en nuestro camino evolutivo. El cuerpo espiritual no es reflejo del cuerpo físico, dado que en realidad es el cuerpo físico quien lo refleja, de la misma manera que el cuerpo espiritual, es a su vez el retrato del cuerpo mental que preside su formación. El todo indivisible del organismo. Es de esto de lo que nos está hablando André Luiz. Es lógico entender en consecuencia que ante el gobierno de la mente, la reunión de las células compone tejidos, así como la asociación de los tejidos va a esculpir órganos, partes constituyentes del organismo que pasan a funcionar como un todo, indivisible en su integridad, interconectado con el sistema nervioso y controlado por las hormonas o sustancias producidas en un determinado órgano y transportadas a otros sectores de la actividad somática. Vemos aquí el comando de la mente del que tanto hablamos, la importancia del comando de la mente, la importancia del buen pensamiento, del buen sentimiento que va a determinar nuestro funcionamiento celular óptimo. Esas hormonas son generadas por la impulsión mecánica de la mente sobre el imperio celular, conforme a determinados estados emotivos de la conciencia, nos dicen, agrupando cargas de elementos químicos a un nivel ideal, cuando el equilibrio íntimo preside sus manifestaciones. El metabolismo, por lo tanto, se subordina de ese modo a la dirección espiritual, tanto más intensa y exactamente cuanto mayor sea la cuota de responsabilidad del ser por el conocimiento y el discernimiento de el que disponga. En pleno florecimiento de la inteligencia podemos identificarlo no solo en evolución en dos mundos, podemos identificar los choques con las fuerzas orgánicas, sino también en el dominio del alma, por cuanto raciocinio organizado es pensamiento dinámico, y con el pensamiento consciente y vivo, el hombre arroja de sí fuerzas creadoras y renovadoras, forjando de tal modo en la materia, en el espacio y en el tiempo las tramas de su propio destino, es decir, forjando su realidad, la realidad objetiva
y subjetiva en la que cada uno de nosotros vivimos. En el regazo del tiempo, nos dice André Luis, los arquitectos divinos auxilian a la conciencia fragmentaria en la construcción del cerebro, el maravilloso nido de la mente, necesitada esta de una más amplia exteriorización. La mente, en el umbral de la recomposición de su propio vehículo, sea en el renacimiento biológico o en la desencarnación, revisa automáticamente y de un modo rápido todas las experiencias por ella vividas, imprimiendo magnéticamente a las células que se desdoblarán en unidades físicas y psicosomáticas en el cuerpo físico y en el cuerpo espiritual, las directrices a que estarán sujetas dentro del nuevo ciclo de evolución en que se han de ingresar. Recordamos aquí esos pasajes que hemos revisado, esas cuestiones que hemos revisado en las experiencias cercanas a la muerte. Plasma creador de la mente es por el fluido mental, nos dice André Luis, con cualidades magnéticas de inducción, que el progreso adquiere una notable aceleración. Y para terminar, nos dice que el principio inteligente necesitó mucho tiempo para desarrollar los prodigios de la sensación y del automatismo, del instinto y de la inteligencia rudimentarios. Sin embargo, con la acción del plasma creador oriundo de la mente, a través de circuitos continuos se consolida la reflexión avanzada entre el cielo y la tierra, y los fluidos mentales o pensamientos actuantes en el reino del alma van a imprimir radicales transformaciones en el vehículo fisio-psicosomático, asociando y disociando civilizaciones numerosas para construirlas nuevamente, en el que el hombre, heredero de la animalidad instintiva, continúa hasta hoy en el trabajo incesante o progresivo de su propia elevación a los auténticos atributos de humanidad, asemejándose en el conjunto al músico y a su instrumento. El alma y el cuerpo han de conjugarse profundamente el uno con el otro para la ejecución de la función que la vida les ha conferido. Alma, mente, cuerpo se constituyen como un todo, como el edificio a través de la construcción divina y bendita que va a ayudarnos en nuestra evolución. Para terminar, y siendo conscientes de que la ciencia aún no tiene, ni muchísimo menos, la última palabra, recordamos estas palabras también recogidas en el libro de los Espíritus. ¿Dónde está inscrita la ley de Dios? En la conciencia, respondieron los Espíritus con sabiduría. La conciencia es el estado elevado que seguir a fin de seguir rumbo de la angelitud. Allá donde se encuentre nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma encarnada, todos llevamos las leyes divinas inscritas en nuestro corazón. Debemos aprender a escucharlas y a recordarlas para seguir progresando rumbo a la angelitud. Muchas gracias. Habéis sido muy amables. Gracias por vuestra atención y feliz día para todos.